Hola, mi nombre es Steven Valentini Durán Guzmán, estudiante de Medicina de la Universidad Católica del Cibao, y hoy vamos a estar realizando una práctica de nuestro laboratorio de fisiología. Vamos a estar hablando sobre lo que son los focos de auscultación cardíaca y las constantes fisiológicas. El objetivo de esta práctica es poder identificar y graficar los focos de auscultación cardíaca, también realizar un correcto examen de las constantes fisiológicas y ver la variación de estas constantes. Pues, sin más que agregar, empecemos con el video. Focos de auscultación cardíaca. Los focos de auscultación cardíaca son esas zonas anatómicas donde debemos colocar nuestro estetoscopio para poder escuchar los ruidos cardíacos producidos por nuestro corazón. Estos focos son 5. En primer lugar, tenemos el foco aórtico, que se encuentra en la línea paraesternal derecha con el segundo espacio intercostal. Luego tenemos el foco pulmonar, que se encuentra en la línea paraesternal izquierda con el segundo espacio intercostal. En tercer lugar tenemos el foco aórtico accesorio, que se encuentra en la línea paraesternal izquierda con el tercer espacio intercostal. Este también recibe el nombre de foco pulmonar secundario. En cuarto lugar tenemos el foco tricúspide, que se encuentra en la línea paraesternal izquierda con cuarto o quinto espacio intercostal. Y ya por último tenemos el foco mitral, que se encuentra en la línea media clavicular izquierda con quinto espacio intercostal. Entonces tenemos foco aórtico, foco pulmonar, foco aórtico accesorio, foco tricúspide y foco mitral. Las constantes fisiológicas. Las constantes fisiológicas, también llamadas signos vitales, son las distintas mediciones que se encargan de la función del cuerpo. Y estas son importantes porque nos ayudan a determinar los problemas de salud si la persona o el paciente lo presenta. Estas mediciones son 4. La temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En la siguiente parte les enseñaremos cómo estas se miden. Para medir la frecuencia cardíaca utilizamos lo que es el pulso. Este se mide como el número de latidos por minutos. Las pulsaciones las podemos encontrar al nivel de la muñeca o el cuello. Con ayuda de nuestro reloj, palpamos la muñeca de nuestro paciente, justo en la parte radial, a lo que conocemos como pulsación radial. Contamos la cantidad de pulsaciones por un minuto y anotamos. Para tomar la frecuencia respiratoria, nos auxiliamos de la observación y de nuestro reloj. Observamos las veces que nuestro paciente respira y luego anotamos. Nos podemos percatar de su respiración por el movimiento que hace su pecho. Esto lo haremos por un minuto. Para tomar la presión arterial, nos auxiliamos de nuestro esfigmomanómetro y del estetoscopio. Con ayuda de nuestro paciente, lo colocamos por encima del pliegue cubital y procedemos a medir la presión arterial. Y anotamos. Luego de hacer nuestras anotaciones, le pedimos al paciente o a nuestra persona voluntaria que realice una actividad física durante 5 minutos. Tomamos nuevamente nuestras constantes fisiológicas y volvemos a anotar
y así podemos ver la variación de estas constantes.